Habíamos concluido nuestra reunión anterior con esta afirmación de Lacan en la que se distinguía la angustia de la emoción. La angustia es un afecto, no una emoción. Si bien la teoría clásica de las emociones siempre había sido precisamente una teoría de las relaciones entre yo y el mundo, Lacan sostiene que en el psicoanálisis el registro del afecto debe ser tratado como perteneciente al sujeto y al significante. El afecto significa que el sujeto se ve afectado en sus relaciones con el otro con mayúscula. En el afecto se trata, por lo tanto, del significante y del otro con mayúscula. Pero a estos dos términos hay que añadir un tercero, goce. Acá nos encontramos con una definición muy precisa que es posible corroborar en las consultas que recibimos. Ni la biología ni la psicofisiología nos permiten localizar el goce. La orientación lacaniana nos indica que el aparato adecuado para situar al goce, incluso en la propia obra de Freud, es la ética. Les decía, recordamos esta imagen relativa a la ira, al enojo, como no, cuando las clavijas no entran en los agujeritos. Entonces ahí la ira, ¿no? Para seguir con esta definición donde el afecto está en relación en una dimensión con respecto al sujeto en su relación con otro en mayúscula, ahí el enojo no se define por la emoción que se imprime en el cuerpo, en el enojo, ¿no? Vieron que después hay abordajes terapéuticos, incluso, sobre todo en el campo americano, sobre manejo de la ira, ¿no? Esos grupos de autoayuda. No se relaciona tanto con esa manifestación del cuerpo, sino con respecto a la relación del sujeto con el otro con mayúsculas. Ya que este otro con mayúsculas, se podría decir, el otro con mayúsculas de la buena fe, no jugaría el juego. Y cuando no juega el juego, cuando hay algo de la garantía ahí que no responde, como uno supone, ahí aparece el enojo, el mal humor, que insisto, según esta orientación lacaniana, deben ser tratados no como emoción, insisto, al estilo de otros abordajes por ahí que proponen una cierta reeducación de esa reacción emocional, sino como un afecto en el sentido de Lacan, es decir, como algo que debe ser tomado, considerado en ese campo privilegiado que es el de la relación del sujeto con el otro. Y en la angustia, Lacan, habíamos comentado algo sobre el seminario en nuestra reunión anterior, en el seminario de la angustia, Lacan ahí también plantea que él no va a ser una teoría general de los afectos, ¿no? Dice, porque dice, acá no somos psicólogos. Dice acá, con lo cual no queda claro si ahí no y en otro lugar sí. Pero dice, acá no somos psicólogos, somos psicoanalistas. Y lo que aclara es que no está haciendo un discurso sobre esa realidad que le llama irreal, esa realidad de la psique. Se refiere más bien a un discurso que atañe a la relación del sujeto con el significante, ¿no? En una praxis, que es la analítica, en la que se considera el deseo. Entonces, ahí, en esta, digamos, consideración que hace sobre la angustia, nos comenta sobre el deseo. De hecho, ustedes quizás recordarán el seminario de la angustia, ubica el deseo como a la angustia como en un litoral entre el deseo y el goce. Y en este sentido, digamos, respecto al deseo, Lacan parte del hecho
de que el sujeto no tiene una relación directa con el mundo, sino que existe fundamentalmente una relación con el mundo que está mediada por el deseo. Y que si bien el afecto compromete al cuerpo sin ninguna duda, más bien de lo que se trata ahí es de los efectos del lenguaje sobre el cuerpo. Y esto es muy importante de considerar porque justamente ahí está como el eje de la transmisión lacaniana respecto a los afectos. No puede considerarse al afecto desligado justamente del cuerpo, por supuesto el cuerpo está comprometido, pero por otra parte, ese cuerpo se lo considera con relación a los afectos, en tanto resultarían efectos del lenguaje sobre el cuerpo, efectos de corte, de desvitalización, de vaciamiento del goce. Incluso ahí, en algún momento, Lacan utiliza un neologismo que es otrificación, en el seminario siguiente, en el 11, otrificación, ¿no? Efectos de otrificación. Entonces, aquí lo que Freud venía llamando en su desarrollo, la separación de la idea y del monto de afecto, algo que nosotros también mencionamos en la reunión anterior cuando leímos algunos pasajes de la obra freudiana, esa separación que hacía Freud entre la representación, idea y el monto de afecto, acá, para nosotros, en esta orientación lacaniana, se convierte en la articulación del significante y del objeto A. Acá aparece el objeto A como algo que atañe justamente a, bueno, no sé, esa dimensión que en Freud aparece como un monto, un excedente libidinal, que en la orientación lacaniana se nos invita a considerar bajo este término del objeto. Así como también se nos invita a distinguir que esta cuestión del afecto hay que llevarla a un nivel donde el debate se plantee entre los afectos y las pasiones, ¿no? Por eso decíamos en la reunión anterior que nos llamaba la atención, bueno, pero por otra parte nos parecía interesante considerar ciertos afectos en esa columna de la pasión. Y en esta distinción que ofrece Lacan sobre las pasiones, yo le decía que hay una referencia a la filosofía, sobre todo, la filosofía previa a Lacan. Por ejemplo, en Kant también se hace una diferencia entre emoción y pasión, en una obra de Kant que es la antropología en sentido pragmático, así se llama. Antropología en sentido pragmático, obra de Kant, donde Kant destaca, fíjense qué interesante esta definición, ¿no? Porque pareció a mí realmente que iluminaba muy bien la diferencia una de las diferencias entre emoción y pasión. Más allá de lo que ya dijimos, que la emoción uno podría considerarla más bien como algo en la dimensión yoica, ¿no? Pero fíjense lo que dice Kant acá. Dice, la emoción tiene una memoria corta, mientras que la pasión tiende a ser duradera. Ahí se nos aclara un poquito, ¿no? Como algo del orden de, es cierto que una reacción emocional tiene memoria corta, tiene como algo que parece más bien fugaz, efímero, pero la pasión tiene un efecto más bien duradero que se despliega en el tiempo. Y además, dice Kant que la emoción también tiene como conlleva una cierta reflexión, la pasión. O sea, es duradera y conlleva una reflexión
para lograr su objetivo. O sea que la pasión ahí es como si indicara algún objeto. Por eso es, bueno, una nota a pie de página que parece que por este párrafo de Kant los franceses se sintieron afectados. Ahora que Paula está en Francia, qué lástima que no está porque le podríamos comentar esto, porque parece que en este párrafo de Kant los franceses se sintieron un poquito afectados porque Kant decía que los franceses, a diferencia de los italianos y los españoles, tenían más emoción que pasión. Bueno, esta distinción de Kant entre la emoción como más vinculada a lo actual, podría decir, ¿no? A lo que tiene una corta memoria, y la pasión como dándose un tiempo, en realidad, bueno, yo les decía, es interesante por ahí como distinción inmediata, pero tampoco nos aporta tanto a nosotros, pero sí puede ser muy útil para nosotros pensar que la pasión justamente indica que hay algún objeto en juego, ¿no? Es como si conservara ahí la pasión alguna relación con un objeto. Y si uno se pone a pensar en las pasiones, una pasión amorosa, pasión por una profesión, por un arte, por la música, hay un objeto ahí en juego. En ese sentido nos resulta interesante quizás esta indicación de Kant. ¿Querías comentar algo, Marcelo? Sí, me preguntaba algo súper inmediato que me surge, como ligar a la pasión más del lado del deseo, de eso que insiste, ¿qué? Y a la emoción más del orden de lo especular, ¿no? De lo inmediato, del yo a yo, ¿no? Sin ninguna duda, por eso ¿No? muy interesante tu mención al espejo, porque justamente es en esa dimensión especular en la que nosotros corroboramos ciertos efectos relativos a la agresividad, por ejemplo, a la captura, a la cautivación, ¿no? A la seducción, ¿no? Que efectivamente uno podría ubicar en esa dimensión del espejo, pero donde está, fíjate vos qué interesante lo que vos recordás, Marce, porque está muy ligado a la imagen de uno mismo ahí, ¿no? Como si ahí el yo estuviera, es el que está comprometido en esa emoción, capturado por su propia imagen, se puede decir. Absolutamente. Y amenazado quizás, amenazado o sacado de las casillas a veces, pero con una dimensión más bien agresiva, emocional, bueno, por algo que vendría a desmentir esa captura de la propia. Entonces, noten ustedes, ¿no?, cómo Lacan, más cerca de una tradición filosófica relativa a los afectos, propone que en este campo pasemos a una dimensión que es la de la ética. Y ahora vamos a ver, tratar de examinar un poquito por qué la propuesta de este pasaje de la ética. Es más, acá en televisión escuchamos como casi de manera provocativa, ¿no?, Lacan se refiere a los afectos, ¿no?, como las pasiones del alma. Una provocación, se podría decir, destinada a descartar cualquier teorización del afecto en términos psicofisiológicos o psicológicos. Mete ahí esta cuestión de las pasiones del alma. Y ahí toma también como referencia a Platón, Aristóteles,
a Santo Tomás, e incluso dice, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, dice, cuando uno quiere recurrir a lo que se ha dicho de más seguro sobre el afecto, vayamos ahí, a Platón, Aristóteles, Santo Tomás. Digo, es provocativo y un poquito escandaloso, imagínense, porque para una psicología, un psicoanálisis que pretende estar más cerca de la ciencia, ¿no? Por algunos psicoanalistas o psicólogos han tenido o tienen esa pretensión, que te tiren con a Platón, Aristóteles o Santo Tomás, no deja de ser algo que produce, seguramente en ese momento sobre todo, produjo cierto escozor. O sea, imagínense una suerte de descaro, ¿no? Proponer eso. Porque, digamos, es como barrer de golpe toda la cuestión así psicofisiológica para mostrar que no se trata de una fenomenología de las emociones, no se trata de un problema de autocontrol, ni de dominio de las emociones, sino, apoyado en estas cuestiones filosóficas, se trata de lo bueno de lo malo, del ordenado según un bien, eventualmente un bien soberano. Por supuesto, no es que este bien soberano sea el que conduzca el psicoanálisis, ¿no? O un análisis esté orientado por un bien supremo o soberano como sería la ética griega. No es así. Pero, sin embargo, Lacan ahí afirma que en este enfoque tradicional de la cuestión es donde el psicoanálisis encuentra su orientación. Y en cuanto a las pasiones del alma, también evoca a Descartes, cuando en un tratado, el tratado justamente de las pasiones del alma, un texto de 1649, comenta Descartes ahí sobre las 6 pasiones primitivas, ¿no? Y ahí menciona las 6 pasiones primitivas: admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. Entonces ahí, cuando hace referencia al campo de la ética, en su conexión con los afectos, Lacan vuelve a sorprendernos cuando se refiere a la virtud, al pecado, y cuando comenta sobre lo que podría estar ligado a la depresión o tristeza, habla de una cobardía moral. Lo habrán escuchado en televisión, se refiere así. Una cobardía moral. Bueno, ya vamos a ir ahí, pero Lacan no hace una enumeración exhaustiva acá en televisión, solo da ejemplos, y da ejemplos que podrían ordenarse como una suerte de oposición de estos afectos, ordenarse así, por ejemplo, a la tristeza no lo opone con la alegría, no dice tristeza versus alegría. A la tristeza le opone algo que él llama el gai-savoir, que es un término bastante particular, ¿no? Que es algo así como un cierto entusiasmo por el desciframiento intelectual. Ahora voy a comentar algo sobre este término, porque es un término que viene del occitano, el gai-savoir. Pero bueno, decía, opone la tristeza no a la alegría, sino al gai-savoir, la bienaventuranza ligada al aburrimiento y la felicidad articulada con el mal humor. Y dicho sea de paso, no sé si ya pasamos por ese lugar el año pasado, no recuerdo si estamos por venir, acá estoy un poco perdido con respecto a eso, pero Lacan, no sé si ustedes recordarán, que compara al analista con el santo. Cuando quiere pensar en algún personaje que podría homologarse de algún modo en la historia con la función del analista, con el lugar del analista, se refiere al santo. Lo cual
tanto ustedes como yo podemos pensar que es una idea absolutamente absurda, ¿no? Esta comparación. Pero, sin embargo, como se trata de Lacan, digamos, le damos cierto crédito y seguimos escuchando un poquito más, y ahí vemos que esa comparación, que a primera vista parece disparatada, no lo es tanto, porque en realidad lo más importante de esa comparación es que precisamente no compara al analista con el sabio, porque el sabio más bien parece entrar en ese dominio de quien domina las pasiones, ese sabio, ese estoico que nunca es conmovido. Pero el santo lo podemos ubicar en un lugar que tiene que ver con la pasión, con las pasiones. O por lo menos es seguro que el santo, se podría decir, está asediado por las pasiones propias y por las que despierta también. Luego también, por supuesto, hay una referencia a cómo el santo está en un lugar marginal, y ahí también lo homologa con una lista, porque sería como un lugar que está fuera del mercado, se podría decir, como el del analista. Bueno, y en esta lista lacaniana, les decía, de las pasiones del alma aparece la tristeza. Seguramente va a ser interesante para ustedes, porque en nuestras consultas podemos seguramente corroborar en algunos momentos, y más en esta última época que hemos tenido, este año y medio, ¿no? Como estos efectos relativos a la tristeza. Ahora, ¿por qué elige referirse a la tristeza y no a la depresión, Lacan? ¿No? Porque por momentos parece que las asimila, luego las separa, ¿no? Porque la depresión, más bien Lacan la considera como algo que tiene una calidad psicológica, la depresión, como si fuera una tensión vital ahí, que tiene esta connotación psicológica. Y les decía que para nuestra sorpresa, para nuestro asombro, en esta orientación lacaniana, para hacer el esfuerzo de extraer el afecto del campo de la psicología y convertirlo en un afecto del sujeto, Lacan articula la tristeza con una falta moral. Una falta moral. Lo cual, por supuesto, no se debe tomar literalmente, digamos, ¿no? No es que nuestros pacientes tristes vienen a vernos, nosotros les decimos que son cobardes, ¿no? O que están cometiendo alguna falta moral. Más bien, esta falta moral, Lacan lo ubica como un sujeto como sujeto de elección. Entonces, y ahí el término moral tiene el valor de referirse a la ética en lo que se refiere a la relación con el goce. Por eso Lacan define su ética, la ética lacaniana se podría decir, como una ética del bien decir. ¿Qué es un bien decir en este sentido? No es el manejo del significante por el significante, sino, se podría decir, el acuerdo del significante y el goce, el acuerdo posible entre el significante y el goce. Puesto en resonancia este posible acuerdo entre significante y goce, que algo resuene allí, ¿no? Que no sea meramente un deslizamiento entre significante y significante, sino que algo se ponga en consonancia y en resonancia entre significante y goce. Entonces, esta ética del bien decir consistiría, según Lacan, en cernir, en acotar, en el saber lo que no se puede decir. Esa imposibilidad. ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros evocamos los comienzos de Lacan Televisión, cuando Lacan decía: yo digo siempre la verdad, no toda, porque decirla toda no es posible, ¿no? Faltan las palabras, pero justamente por esa imposibilidad algo toca lo real. Bueno, ahí está la ética que plantea Lacan. La del bien decir, ¿por qué? Porque si
nos mantenemos en esa orientación, acotamos, cernimos en el saber lo que no se puede decir. Ahora bien, lo que dice Lacan es que cuando el saber está triste, es impotente para poner el significante en resonancia con el goce. Entonces, este goce es como si permaneciera externo, como no pudiendo ponerse ahí en resonancia con un significante. Entonces, para Lacan, la tristeza tiene que ver con esta concordancia o falta de concordancia entre significante y goce. Por lo tanto, la liga con una cuestión relativa al saber. Y en algún momento, fíjense que si Lacan llega a decir que esta cobardía moral de la tristeza podría conducir a la psicosis, es porque la exterioridad del significante y del goce, esta cosa como de exclusión mutua, que según nos plantea aquí en la tristeza estaría así, como no en consonancia, sino en un estado como de separación, esta exterioridad del significante del goce podría ser empujada hasta las últimas consecuencias y eso conducir a algo que se podría corresponder con una psicosis. ¿No? Es como si el goce quedara ahí abandonado a sí mismo, se rechaza del lenguaje, se excluye de lo simbólico y retorna en lo real bajo esta forma que podría ser la psicosis. Bueno, entonces ahí tenemos a la tristeza planteada de este modo tan singular, ¿no? Como definida como un saber en falta, ahí. Y ahí Lacan en contraste ubica un término, ¿no? Como en una oposición a la tristeza, que les decía que es el gai savoir, es G-A-Y y después una S con una C con cerilla y savoir, como si fuera el savoir del francés, pero tiene entre la S y la A una C con cerilla. O sea, parece que es una palabra occitana, de las regiones de la Provence, del sur de Francia, una palabra antigua, y que hacía referencia a los trovadores, como una forma, gai savoir, como una forma de denotar en occitano el arte de componer poemas líricos. Esta expresión gai savoir había sido tomada muy tempranamente en la literatura por Rabelais en una historia que es la de Gargantúa y Pantagruel. Y parece que inicialmente Rabelais escribió esta obra, Gargantúa y Pantagruel, justamente para consolar a los enfermos en sus días de aflicción. Y ustedes seguramente habrán escuchado la expresión Gaia Ciencia, Gaia Ciencia. De hecho, es el nombre de una de las obras capitales de Nietzsche, que se llama La Gaia Ciencia. Bueno, de ahí viene el gai savoir, ¿no? Y que puede traducirse también como la ciencia jovial, se podría decir. Le decía, la Gaia Ciencia se trata de una locución muy frecuente para la época que la menciona Lacan o mucho antes, que venía derivada de esta expresión occitana de gai saber o de gai savoir, y que se deriva de ciertas habilidades técnicas necesarias para crear poesía. Y fíjense esto qué interesante que es, ¿no? Porque la poesía justamente tiene que ver con los ritmos, tiene que ver con algo que tiene cierta musicalidad, cierta melodía, cierta cadencia. Y hay, por ejemplo, en conversaciones, en algún momento Fuckerman comenta que quizás uno en alguna oportunidad, con suerte, ya sea con un niño, una niña, con un adulto, puede entrar en consonancia con estos ritmos, con estas cadencias, que justamente tocan algo ahí, seguramente, que pone en consonancia el significante con el goce.
Y me parece que ahí, no recuerdo si Paula o yo le decimos, pero usted está haciendo corresponder la intervención analítica casi con una poética. Y él dice, sí, efectivamente. Recordé ese pasaje de conversaciones porque fíjense cuánto tiene que ver, ¿no? Esta idea de esta habilidad técnica en la creación de la poesía, y la poesía teniendo ahí como una función de conmover algo desde el significante con relación a un goce, algo que compromete al cuerpo seguramente, que pone en consonancia algo relativo al cuerpo, y algo también relativo al vacío de saber. Claro. Efectivamente. Efectivamente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, como algo que ubica un lugar vacío. Indica un lugar de falta. En tanto se trata de una creación también, ¿no? Pero una creación, una invención, algo ligado a la ética del psicoanálisis, porque fíjense qué interesante. Nosotros hemos hablado muchas veces con ustedes y ustedes están de acuerdo, y yo estoy seguro, me consta, que ustedes aplican la docta ignorancia cuando escuchan. Digamos, creo que los que estamos aquí fomentamos en nosotros mismos la pasión por la ignorancia cuando nos ponemos a escuchar. Pero fíjense que la ignorancia nuestra ahí está jugada no respecto a algo que ya se sabe, sino algo que se está por saber, que se podría saber, que advendrá, que como decía Marcela, está en falta aún. Digo, a diferencia de una ignorancia que aún ignoraría algo que ya está ahí sabido, supóngase. La ignorancia se dirige hacia el porvenir, a lo irrealizado. De ahí también la connotación ética, porque la ética justamente apunta a lo que no está realizado. Apunta a un camino que se tiene que recorrer. De ahí nosotros entendemos